oración. Entendido. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ponemos en las manos, pues, de nuestra Madre este momento. Especialmente ese momento para poder conocer, profundizar en lo que nos ha revelado nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. La acción del Espíritu Santo es revelación de Cristo. Aunque se aludía al Espíritu de Dios, pero tal como nosotros lo tenemos como desarrollo doctrinal, pues es una persona del Espíritu Santo. Por eso le pedimos a nuestra Madre, que también fue dócil al Espíritu, que nos ayude, pues, con su intercesión, su oración por nosotros. Y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Vamos ahora a continuar con lo que estábamos viendo. Acuérdense que la última reflexión trataba sobre el Espíritu Santo y la Iglesia en la liturgia. En otras palabras, pues por el Espíritu Santo se desarrolla y se hace eficaz, se hace también realidad lo que nosotros celebramos, ¿no? Y ahora el tema que vamos a tocar es sobre el Espíritu Santo. Recuerda el misterio de Cristo. El Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo. Recordemos nosotros que en un momento, eso está en Juan 16:7, el Señor les dice: les conviene que yo me vaya, porque cuando me vaya les enviaré al Espíritu Santo para que les recuerde todo lo que les he dicho. Para que les recuerde todo lo que les he dicho. Y eso significa no solamente el que el Espíritu Santo sea como la memoria de la iglesia o en la iglesia, o la memoria en lo que Dios ha hecho por nosotros, sino que también el Espíritu Santo ayuda a ver lo que se nos ha revelado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo abre el entendimiento. Por lo tanto, no es simplemente como guardar datos y darlos a conocer, sino también en el Espíritu Santo hay, acuérdense, el don del entendimiento, ¿sí? Y eso implica la comprensión y profundización de lo que nosotros conocemos de nuestra fe. La profundización. Por eso ustedes comprenderán por qué hay tanta doctrina en base a lo que se nos ha revelado, ¿no? Y toda una doctrina sistematizada. El catecismo de la Iglesia Católica que ustedes conocen, por ejemplo, es una síntesis, un compendio de toda la teología a lo largo de los 20 siglos. ¿Ya? De toda la teología. O sea, lo más, diríamos, esencial, importante de los escritos por hablar de los santos padres, y entre ellos San Agustín, por ejemplo, está allí en el catecismo. Entonces, el Espíritu Santo, pues, es no solamente el que recuerda, sino que el que ayuda a entender los misterios. Acuérdense que el Señor dijo: nadie puede decir Cristo es el Señor si no es por el Espíritu. ¿A qué Espíritu hace referencia? Obviamente al Espíritu de Dios, pero específicamente al Espíritu Santo. Nadie puede decir Cristo es el Señor. O sea, eso es
una gracia especial el asentir lo que Dios nos ha revelado a través de su Hijo. Y esto es así porque no todos los que oyen de Cristo creen en Él. Y ni siquiera los cristianos, ¿eh? Vamos a decirlo así, como por más que sean bautizados, sin embargo hay una cierta, diríamos, ceguera respecto del Señor. Por eso es una gracia. Primero, creer en Cristo. Segundo, es otra gracia, conocer a Cristo. Y luego amarlo. Y eso ya es una gracia especial. Por eso, mira, para que lo entienda más todavía, el martirio es un don especial que Dios da a quien quiere Él. Santa Teresita del Niño Jesús quiso ser mártir. Quería irse a los lugares donde no se había anunciado el Evangelio de Cristo para catequizar y quería morir mártir, por si acaso. Pero no tuvo esa gracia. No tuvo esa gracia. Entonces, todo eso es por acción, moción del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, esto que estamos nosotros tocando, pues tiene una gran importancia. La memoria sigue viva en la tradición. A ver, cuando escuchan tradición, es una palabra de alguna manera con un sentido peyorativo o negativo, ¿no? Por eso dice, tú eres tradicionalista, ¿no? Como si el hecho de mantener las verdades de nuestra fe y las verdades que se celebran en la liturgia de nuestra fe cristiana fuera una cuestión, diríamos, como enlatada y que huele mal. Sin embargo, no es así. No es así. Y yo les voy a leer una tesis, bueno, no le voy a la tesis, sino es una tesis dentro de todo lo que significa el pensamiento del Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Él, dentro de lo que él ha escrito, maneja unos presupuestos o unas tesis, es decir, puntos esenciales de su reflexión teológica. ¿Y qué dice él? Dice, el dogma, que es parte de la tradición, de la vida de la tradición, el dogma de fe, opera como lente para leer la Sagrada Escritura. ¿Se entiende? Es decir, el dogma, por ejemplo, el dogma de la doble naturaleza de Cristo en una sola persona. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Dos naturalezas en una sola persona. Pues este dogma es lente, es decir, el medio por el cual yo leo las Sagradas Escrituras y puedo profundizar. Eso significa lente. Es como una lupa que me ayuda a ver mejor la Sagrada Escritura. ¿Ya? Por eso decimos nosotros que el filtro para leer la Sagrada Escritura es Cristo mismo. Pero estoy cogiendo solamente un dogma nada más. Ahora vean los otros dogmas. ¿Ya? Además, dice que se muestra cómo la liturgia es un faro, para la fe y la iglesia. Es un faro, es decir, la liturgia es luz. La liturgia es luz. Es decir, lo que nosotros celebramos, las diferentes formas de celebraciones que tenemos en nuestra iglesia, es luz para la fe, por lo tanto, para el entendimiento, para la celebración, para la vida, para el ser humano y para la iglesia. Es luz, la liturgia. Bien. Solamente estos dos puntos como la tesis que dice Joseph Ratzinger. Y es interesante, pues, ¿no? Y esto es importante, ¿saben por qué? Se lo digo para que lo entiendan mejor. Esto es importante, lo que dice Joseph Ratzinger es muy importante porque él con su
con estos puntos, hay más, ¿ya? Son 8 tesis. Yo solamente les hablo de 2 nada más. Con esto, él trata de mantener la verdad revelada. A ver, cuando uno tiene en cuenta este tipo de principios, uno puede hacer decir a la palabra de Dios y a lo revelado cualquier cosa, y distorsionar la verdad revelada, la Sagrada Escritura, distorsionar. Y por lo tanto también distorsionar lo que celebramos, la liturgia, distorsionar la fe, que es luz para la vida del cristiano, distorsionar. En la tarde estábamos conversando un poquito con el padre Julio, que ustedes conocen también, y me hizo alusión en una reunión sobre esto de la teología de la liberación, ¿no? Que hubo una época que esta teología de la liberación estuvo de moda, ¿ya? Y hay sacerdotes, como vieron sacerdotes, pues que simpatizaban con esta teología de la liberación. Y el principio hermenéutico de la Sagrada Escritura, según la teología de la liberación, los que usaban la teología de la liberación, se basaban en Marx, el principio marxista. ¿Y cuál? Precisamente lo que hoy nosotros estamos sufriendo, esta especie de la dialéctica, la tesis y la antítesis. Como interpretación, como hermenéutica para hacer teología y teología bíblica. Dense cuenta. No sé si perciben la tendencia o lo tendencioso que hay de usar este principio hermenéutico marxista para la interpretación y hacer teología bíblica. Interpretación de la Biblia y hacer teología bíblica. Es realmente tendencioso. De allí esta especie, digamos, luego de actitud. No, a los pobres hay que darles de comer y ayudarlos a su vida, digamos, diaria con la cuestión material y tal. Después le hablamos de Dios. Después le hablamos de Dios. Primero, atender su hambre. Y no es así. Y no es así. Sin embargo, este tipo de teología llevaba ese tipo de distorsión. Acuérdense que el mandato de Cristo es vayan por el mundo y enséñenles. La preocupación primera y la responsabilidad primera de la iglesia es la palabra, transmisión de la palabra, enseñar la palabra revelada, Cristo. Es la primera obligación. No es el asistencialismo social, no lo es. Eso no es prioridad. Ahora, que la iglesia haga este servicio social es una consecuencia de su realidad, diríamos, su realidad esencial, ¿no? Pero no es la primera obligación. La primera obligación para esto es el Estado. El Estado que tiene como potestad administrar los bienes de un país son los primeros responsables de hacer llegar a la gente, a los habitantes de una nación, lo necesario para una vida digna. Ellos son los responsables, no la iglesia, por si acaso. Sin embargo, dense cuenta, este tipo de reflexión teológica basada en un principio hermenéutico marxista lleva este tipo de error de interpretación y luego de aplicación, por si acaso. ¿Ya? Bueno, todo esto para que entiendan cómo es que es necesario que haya una docilidad hacia el Espíritu Santo para poder nosotros ver desde Cristo, con Cristo, lo revelado y vivir en nuestra iglesia movidos por el Espíritu Santo. ¿Ya? Mira, todo esto es lo que implica pues la memoria viva en la tradición, en lo que la iglesia celebra y vive lo revelado por Cristo en la liturgia. Todo esto se da cuando se une el fiel a través de la gracia de la fe, que tiene que ver con la inteligencia, la memoria y la voluntad de unirse a la verdad revelada. Lo que estoy diciendo, pues, ¿no? Dios ya nos ha revelado la verdad. Por si acaso, es más que la verdad de la ciencia, ¿sí? ¿Sí? No hay que confundirlo, ¿sí? El hombre quiere conocer la verdad, pero no es la verdad que presenta simplemente la ciencia. ¿Ya?
Lo que quiere conocer la ciencia es lo que Cristo nos ha revelado, que Dios es el creador. Pero como a Dios no le podemos poner en un laboratorio y meterlo bajo la lupa o un microscopio y meterlo allí y mirarlo a Dios, no se va a poder nunca. Con decirlo sencillamente que la creación se le escapa de las manos al hombre, pues, ¿no? La creación se le escapa de las manos al ser humano, al científico, se le escapa de las manos. ¿Ya? Porque no puede, pues, le sobrepasa. Porque querer descubrir cuál fue el inicio, cómo es el inicio de todo lo creado, en el fondo es querer ver a Dios. En el fondo es querer ver a Dios. Y como a Dios no se le puede ver a través del microscopio, como pretenden los científicos, obviamente se le escapa de las manos. ¿Ya? Por eso la razón puede dar este salto, ¿no? Cuando ya yo reconozco que tengo una limitación por ser humano, mi razón no puede conocer como yo quisiera conocer a Dios, por lo tanto salta a la fe. Acepto que lo que Cristo me ha revelado es verdad. Acepto, porque yo sé que mi razón, por más que Dios me haga ver la esencia de Dios, yo nunca podré describir con palabras humanas la verdad de Dios. Nunca. Por eso ahora ustedes entenderán por qué Cristo, cuando le pregunta a Pilato, ¿y qué es la verdad? ¿Qué dice Cristo? ¿Qué dice Cristo? Nada, se calla. ¿Saben por qué? No porque no sabía. Sabía quién es la verdad y cómo es la verdad. Lo que pasa es que no podía él describirlo con palabras humanas. No se puede. Por eso se usan, para que entiendan, se usan términos de tipo simbólico. Palabras o metáforas que hacen que la razón intuya la realidad de Dios. Intuya. ¿Por qué? Porque no se puede más. Dios ya nos ha revelado la verdad, Él mismo. Nosotros estamos de acuerdo con lo revelado por la ayuda del Espíritu Santo. Vemos todo el bien que hay en ella, en la verdad revelada. Además, Cristo lo vivió y lo llevó a cabo, estableciendo la nueva alianza. Y por eso nosotros lo anunciamos y lo vivimos. Esto es digno de recordarlo y celebrarlo. ¿Cómo establece la alianza Cristo? Muriendo en la cruz. Y en la cruz nosotros no tenemos que ver solamente al Hijo de Dios crucificado. Tenemos que ver la verdad. ¿Cuál verdad? No solamente lo que nos ha dicho el Señor, sino la verdad. ¿Cuál verdad? La coherencia entre lo que Cristo enseñaba y vivía, la coherencia. ¿Sí? En la cruz tenemos que ver el amor de Dios, pero también la verdad. Todo lo que nos dijo Cristo se cumplió. Se cumplió en él. Todo lo que hablaban las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento respecto del Mesías, todo lo que Cristo anunció lo que le iba a pasar, todo eso se ve en la cruz. Entonces, por eso es verdad, por eso su palabra es verdad. Todo lo que dijo se cumplió, por lo tanto es verdad. Ahí tienen ustedes un signo de la verdad. Ahora, ¿ahí se agota? No se agota allí. Ahí se ve el amor de Dios, pero no se agota, no agota. Pero ayuda a entender la verdad de Dios y el amor de Dios, la cruz. Por eso Pablo va a decir, o San Pablo va a decir, es sabiduría de Dios. Por eso. Bien. Sería bueno que para que esto ustedes lo entiendan mejor, para que lo entiendan mejor, hay unos textos, unos números, unos párrafos, anótenlos si quieren, porque es importante esto, ¿eh? Es muy importante esto porque mucha gente reduce la fe simplemente a la creencia de que Dios existe nada más.
¿sí? Pero no relacionan que la fe implica libertad, implica confianza, voluntad, gracia. No lo relacionan, ¿ya? Por eso les dejo como tarea ya para que ustedes lo lean el catecismo del número 153 al 165. Del 153 al 165. Solamente yo voy a hacer la referencia para que entiendan a qué se refiere. Ya. Se llama, el subtítulo se llama Las características de la fe. La fe es gracia de Dios, la fe es un acto humano, la fe y la inteligencia, la relación entre la fe y la inteligencia del hombre, y podríamos decir inclusive la inteligencia de Dios, la libertad de la fe, o sea, la fe implica ser libre también, o hacer uso de nuestra libertad, y la fe como necesidad, y la fe finalmente como comienzo de la vida eterna, es decir, el asentimiento de que Dios es, y Dios no solamente es, sino existe, y que esto es como el inicio también y camino hacia la vida eterna. Esos son los títulos que simplemente de lo que van a leer, ¿ya? Bien. Medios por los que se nos recuerda lo revelado por Dios y que está en la Sagrada Escritura. Medios por los que se nos recuerda lo revelado por Dios y que está en la Sagrada Escritura. ¿Cuáles son los medios? Los medios son la palabra de Dios, es un medio. Acuérdense, no sé si a ustedes les leí el texto, que nosotros no somos discípulos del libro. Esto es interesante, la distinción que hace nuestro buen Papa Emérito. Nosotros no somos cristianos del libro, somos cristianos de la palabra de Dios. Es distinto. ¿Ya? Esto es un libro. Y ustedes saben que un libro tiene, el concepto de libro es bien, diríamos, de alguna manera definido, el concepto de libro. ¿Se entiende, no? Lo que quiero decir. Libro es un objeto, puede decirle que tiene forro, tiene hojas y algo escrito dentro. Y es el mensaje, el texto que quiere comunicar un autor hacia una persona. Esa es la definición más o menos del libro. Decir, los cristianos somos creyentes de la palabra de Dios es distinto. Nosotros en la Biblia tenemos que ver lo que se nos ha revelado. En la Biblia tenemos que ver lo que se nos ha revelado. Por lo tanto, la valía de la Sagrada Escritura, está en lo que se nos transmite, no en el objeto como tal. ¿Se entiende, no? No en el objeto como tal. Esto como un objeto como tal lo puedo tratar de cualquier manera. Pero como sé que lo que tiene aquí es valioso, es la mismísima palabra de Dios, es decir, el verbo mismo, por eso yo le rindo veneración. No es al objeto, es a lo que contiene. ¿Se entiende, no? La diferencia es lo que contiene, no es el objeto en sí. Porque como objeto en sí se parece a muchos libros. Pero como objeto que contiene lo fundamental, lo esencial de lo que el hombre debe conocer, por lo tanto, su vida misma, por eso yo le rindo veneración. ¿Ya? Por eso de allí esta especie, digamos, de reverencia a la palabra de Dios. Por eso es cuando se hace la procesión, ustedes han visto que algunos hacen la procesión de la palabra de Dios. No es por el libro, es lo que contiene ese libro. ¿Ya? Solamente les recuerdo, pues según la historia dicen que cuando le presentaron la Biblia a
Atahualpa, ¿no? ¿Fue? Él cogió el libro plum, lo tiró. ¡Wow! ¡Qué ancho con la palabra de Dios! Pues, ¿qué sabrá Atahualpa de la palabra de Dios? Él lo ha hecho simplemente, ha tenido un gesto como diciendo, yo qué sé de esto, no sé nada, y pum, lo expresó. ¿Qué sabía? Se escandalizaron de alguna manera, yo diría, un poco ingenua, o decirlo menos, ¿no? Porque ¿qué? Atahualpa no sabía nada de eso, del verbo de Dios y tal y cual. Bien, entonces, nuestra fe cristiana no es una religión de libro. Bueno, les voy a leer el texto de Benedicto. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de una palabra escrita y muda, sino del verbo encarnado y vivo. Por consiguiente, la escritura ha de ser proclamada, escuchada, leída, acogida y vivida como palabra de Dios, en el seno de la tradición apostólica de la que no se puede separar. La importancia de la Sagrada Escritura en la celebración de la liturgia es máxima. ¿Ya? La importancia de la Sagrada Escritura en la celebración de la liturgia es máxima. O sea, es muy importante, en otras palabras. En toda celebración litúrgica, si no se lee la palabra de Dios, esa celebración puede ser cualquier culto. ¿Se entiende, no? Eso que hacen los chamanes. ¿Por qué? Por lo mismo que en la palabra de Dios está la revelación de Dios mismo. Por eso mismo. Esta se lee en las celebraciones litúrgicas sacramentales. En algunas celebraciones es obligatoria su explicación, por lo menos en la misa los domingos. El Espíritu Santo pone a los fieles y a los ministros en relación viva con Cristo, palabra e imagen del Padre, a fin de que puedan hacer pasar a su vida el sentido de lo que se oyen, contemplan y realizan en la celebración. Es bueno que se vea con ojos de la fe y de la inteligencia lo que significa y comprende la palabra de Dios. ¿Qué dice la Verbum Domini? La Verbum Domini es una carta encíclica del Papa Benedicto. Aquí está. Esta es la Verbum Domini. ¿Ya? Para que se acuerden. Lo pueden encontrar en el Google por si acaso. Ponen Verbum Domini o simplemente solo la palabra de Dios en la vida y la misión de la iglesia. La verdad, yo se lo recomiendo que lo lean. Aunque sea una página por día. Vale la pena. La novedad, lo nuevo de la revelación bíblica consiste en que Dios se da a conocer en el diálogo que desea tener con nosotros. Escuchen bien esto, porque esto leído casi no se capta. La novedad, es decir, lo nuevo de la revelación bíblica, de lo que está escrito en la Biblia, consiste en que Dios se da a conocer. Dios se revela en el diálogo que desea tener con nosotros. En otras palabras, imagínense a Diosito buscándonos y diciéndonos, quiero hablar contigo, hazme caso. Es el Dios, por eso la kenosis a la que hace alusión San Pablo, significa eso. Siendo Dios, no tuvo en cuenta su condición, se abajó, se puso a nuestro nivel, se humilló, fue humilde. Eso es lo que quiere decir. Llama al ser humano, ven, quiero que me conozcas. Pero viendo en profundidad el mensaje del prólogo de San Juan, que es decir, el capítulo 1, del 1 al 18, prólogo de San Juan, no podemos quedarnos en la constatación de que Dios se nos comunica amorosamente. ¿Ya? A ver, es provocador esto. No podemos quedarnos en la constatación, es decir, en el hecho de que Dios se nos comunica amorosamente. Es decir, no podemos quedarnos, sí, el amor de Dios. No. Es bonito esto, caer en la cuenta de que Dios se revela por amor.
Está bien, pero no es suficiente. En realidad, el verbo de Dios, por quien se hizo todo y que se hizo carne, es el mismo que existía en el principio. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir? Que no es suficiente que nosotros caigamos en la cuenta que por amor vino a nosotros, se ha revelado por amor. No. Ahora tenemos nosotros que descubrir que este Dios que se nos ha revelado existe desde siempre. Es infinito, sin principio ni fin. Aunque se puede advertir que aquí, aunque se puede advertir aquí una alusión al comienzo del libro de Génesis, 1:1, en el principio, en realidad nos encontramos ante un principio de carácter absoluto en el que se nos narra la vida íntima de Dios. A ver, ¿qué quiere decir esto? Nos encontramos ante un principio de carácter absoluto en el que se nos narra la vida íntima. Se nos narra la vida íntima, lo que hay dentro de Dios. Por lo tanto, por ejemplo, ¿qué tenemos que, mejor dicho, cuando Cristo se revela como hijo, hay un texto, mejor dicho ya, para ir al grano, hay un texto que está en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, donde dice, yo les he hablado de esto, ¿de qué es esto? De todo lo que hay en Dios. Les he hablado de esto, de todo lo que hay en Dios, para que mi alegría esté en ustedes, su alegría llega a plenitud. Les he hablado de todo esto, dice Cristo. Y Cristo no hace otra cosa que revelar lo que hay en el corazón de Dios. Por eso habla de misericordia, por eso habla de perdón, por eso habla de compasión, por eso habla de alegría y por eso habla de paz y por eso habla de paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? O sea, no hay que quedarnos solamente con esto de que Dios es amor. Sí, está bien, Dios es amor. Pero ¿qué hay en la intimidad de este Dios amor? Pues eso nos ha revelado Cristo. Eso nos ha revelado Cristo. ¿Ya? Bien. El verbo ya existía antes de la creación. Por tanto, en el corazón de la vida divina está la comunión, el don absoluto. Comunión, relación armoniosa, relación de unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Relación de obediencia. El Padre ordena al Hijo, manda al Hijo y el Hijo obedece. Por eso, si nosotros realmente nos sabríamos hijos, seríamos siempre obedientes. Si nos sabríamos hijos, como Cristo, seríamos siempre obedientes, no rebeldes. Sí, pues, ¿por qué? Porque la relación entre padre e hijo es una relación de unidad, pero es una relación también, hay una diferencia. A ver, la relación entre el padre y el hijo es una relación diferenciada, donde el padre se manifiesta como padre y el hijo como hijo. Pero hay unidad entre ellos y esta unidad es posible, se manifiesta bajo la obediencia. Por eso hay comunión. El hijo entiende el mandato del padre, ve el bien del mandato del padre, ve el amor en el mandato del padre y al ver todo esto, obedece y esta obediencia le une al padre. No sé si estará mucha disquisición aquí, pero lo cierto es eso. Bien, el anuncio de la palabra de Dios no se reduce a una enseñanza, exige la respuesta de fe como consentimiento y compromiso, con miras a la alianza entre Dios y su pueblo. La asamblea litúrgica es ante todo comunión en la fe.
La asamblea litúrgica es sobre todo comunión en la fe. Repito esto porque es importante, ¿eh? El anuncio de la palabra de Dios no se reduce a una enseñanza, ¿no? Como quien aprende a sumar y a restar. Exige la respuesta. Yo escucho la palabra de Dios, la acepto y ahora tengo que dar una respuesta de fe, de confianza, que lo que Dios me ha dicho es verdad. Por lo tanto, yo respondo a esa verdad. Creo, y como creo, obedezco. Y como obedezco, vivo. Y como vivo, celebro. Liturgia. Bien. Me van a disculpar que los deje aquí porque hay algo que hacer. Lo dejamos aquí. El otro medio, para la próxima lo recuerdas, y ya con eso vamos a acabar este punto de la liturgia. Acabamos el próximo sábado, Dios mediante, ¿ya? Entonces, el próximo quedamos en anamnesis. Anamnesis. Es la, diría como que la parte central de lo que celebramos en la liturgia de la Eucaristía, la anamnesis, ¿ya? Bien. Que Dios los bendiga, buenas noches, y ahora pueden empezar a rezar su Santo Rosario. Muchísimas gracias, Padre. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Padre. La bendición, Padre. ¿Nos puede dar? El Señor esté con ustedes. Con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muy bien, Dios mediante hasta el próximo sábado. Gracias, Padre. Listo, muy bien, buenas noches. Bendiciones. Padre. Estamos.